Muy buenas amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un muy buen día. Yo soy Laer Spinardi y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la histología del corazón. En este video analizaremos la estructura histológica del corazón y también analizaremos sus células. La idea de este video es que entiendas todo acerca de este tema y que con esta información puedas aprobar tu examen de histología. Pero sin extendernos más, iríamos con el video. Empecemos. ¿Qué es el corazón? Vamos a ver que el corazón es un órgano hueco que se encuentra en el tórax, lo que significa que va a ser un órgano que tiene una luz central y a su vez va a funcionar como una bomba. El corazón tiene función de bomba, así que ya sabemos que el corazón es un órgano hueco que se encuentra en el tórax y que funciona como una bomba. Pero vos te estás preguntando, ¿cómo que funciona como una bomba? Bien, vamos a ver que el corazón va a recibir sangre desoxigenada de los vasos venosos, recibe sangre desoxigenada de las venas cavas, tanto superior como inferior. Luego, esta sangre será bombeada por el corazón hacia los pulmones. En los pulmones esta sangre se va a oxigenar y luego va a volver al corazón. Y una vez esta sangre oxigenada en el corazón va a ser bombeada nuevamente, enviada a los vasos arteriales y de ahí al resto del cuerpo. De esta manera el corazón actúa como una bomba, recibe sangre desoxigenada, la bombea hasta los pulmones, en los pulmones se oxigena, la vuelve a recibir y la bombea nuevamente hacia todo el cuerpo, mediante los vasos arteriales. A su vez, ahora vamos a hablar un poco de la anatomía del corazón. No nos vamos a meter mucho, no vamos a detallar mucho, sino que vamos a verla superficialmente, porque si entendemos superficialmente la anatomía del corazón, vamos a entender mucho mejor la estructura histológica. Vamos a ver que el corazón va a tener 4 cavidades, va a tener 2 ventrículos, que van a ser 2 cavidades, el ventrículo derecho y el izquierdo, y 2 aurículas, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Así que el corazón va a tener estas 4 cavidades, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y a su vez del corazón van a salir varios vasos, o más bien entrar, dependiendo del vaso. El corazón llega a las venas cava superior e inferior y a su vez va a salir de este vaso grande, que es la aorta, y también va a salir este vaso, que es el tronco pulmonar. Y en cuanto a la ubicación del corazón, como dijimos antes, se encuentra en el tórax, en un espacio denominado mediastino. Y a su vez el corazón se va a encontrar entre los pulmones y también se va a encontrar apoyado sobre el músculo diafragma. Ahora vamos a ver la estructura histológica del corazón. Acá tenemos un preparado histológico de un corte transversal de 2 ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Viste esos ventrículos que vimos recién? Bueno, esta imagen es como si hubiéramos sacado un pedazo de esos ventrículos y los hubiéramos sometido a la técnica histológica y luego le hubiéramos aplicado una tinción de hematoxilina y eosina. Y acá lo que podemos ver es la cavidad central de los ventrículos y luego las paredes de los ventrículos. El corazón tiene paredes y a su vez cavidades centrales. Acá podemos ver la cavidad central de un ventrículo y del otro. Y luego acá podemos ver la pared del corazón. Bien, como dijimos antes, es un órgano hueco. Ahora lo vamos a escribir desde el centro a la periferia. Y ahora le vamos a hacer un zoom. Sacamos estas anotaciones y le hacemos un zoom a la pared de uno de los ventrículos. Acá podemos ver la pared de uno de los ventrículos. Y vamos a ver que las paredes en todo el corazón, tanto en las aurículas como en los ventrículos, vamos a ver que tienen 3 capas. Y las vamos a describir desde el centro a la periferia o desde la luz a la periferia. O sea que la vamos a escribir desde acá, desde donde está la luz central, hacia la periferia. No empezamos a escribir desde esta luz porque es la luz más externa, sino que empezamos a escribir desde la luz central. Bien, la primera capa de células y de matriz extracelular que vamos a ver es esta que acá está marcada, que es el endocardio. Esta de aquí es el endocardio, es la primera capa de todas y es la más profunda de la pared del corazón, el endocardio. A su vez, una capa que es muy periférica va a ser el epicardio. Y entre el endocardio y el epicardio va a estar el miocardio. Y estas capas van a tener distinta composición, que en breve vamos a analizar cada una más en detalle. Pero para que recuerdes, recordá que hay un endocardio
que es el que está marcado ahí más hacia profundo. Luego el miocardio, que es toda esta capa enorme de células. Esta capa que estoy marcando acá es el miocardio. Y por último está el epicardio, que es esa capa marcada que es la más superficial de todas. Entonces, ahora vamos a ver la estructura. Pero antes acá hay un esquema que va a representar muy bien al corazón. Mirá, acá es como si hubiéramos sacado un pedacito de la pared de un ventrículo. Y acá podemos ver las distintas capas que nombramos recién. Está primero el endocardio, que es esta capa, que es la capa más profunda. Luego el miocardio, que va a estar compuesto por unas células llamadas cardiomiocitos, que las vamos a ver en breve, aunque también en otros libros las puedes encontrar como miocardiocitos. Y por último, acá está el epicardio, la capa más externa de la pared del corazón. El epicardio va a formar una estructura, va a ser parte de una estructura que se llama pericardio visceral. A su vez hay otra que es pericardio parietal, pero que no está en la pared del corazón. Ahora empecemos viendo la capa más interna de todas, que es el endocardio. Como vemos acá, es el endocardio. Acá, ese endocardio que vimos hace un rato bien lejos, le hicimos un zoom y estamos viendo esto de acá, el endocardio. El endocardio, a su vez, se va a dividir en 3 capas, que son muy sencillas, no te preocupes. Lo primero que vamos a ver va a ser una capa de células bien planitas, que es esta acá. Esta que está marcada en celeste es una capa de células planas y va a ser un epitelio plano simple. Un epitelio plano simple. Esa primera capa de células planas es un epitelio plano simple y tiene un nombre propio. Ese nombre es el endotelio, que como dijimos recién es un epitelio plano simple. Luego vamos a ver una capa de tejido conectivo denso y regular, que es esta que está marcado en amarillo, y va a tener un nombre muy sencillo. Si la anterior se llamó endotelio, ¿qué está abajo del endotelio? Bueno, el subendotelio. Y esa es la segunda capa, el subendotelio. Así que ya vimos el endotelio, que es un epitelio plano simple, y el subendotelio, que es un tejido colágeno denso y regular, aunque también lo puedes encontrar como tejido conectivo colágeno denso no modelado. Algunos libros lo tienen como tejido conectivo denso y regular, y otros lo tienen como tejido conectivo colágeno denso no modelado. Dependiendo de la institución a la que acudas, usa un nombre o el otro, pero es básicamente tejido conectivo denso, irregular o no modelado. Bien, ya vemos que hay un endotelio y un subendotelio. Por último, hay una capita de acá, una última capa, que va a ser esta de acá. Esa capa que tiene todas esas células, vamos a ver que se va a llamar subendocardio, que también va a tener un tejido conectivo colágeno denso irregular, o también conocido como tejido conectivo colágeno denso no modelado. Pero además va a tener unas células acá, que son las que voy a estar marcando acá, estas células de acá, y también estas estarían incluidas. Esas células van a ser células que se llaman fibras de Purkinje, que van a formar un sistema que se llama sistema cardionector del corazón. Entonces tenemos al subendocardio, que tiene tejido conectivo colágeno denso, no modelado o irregular, y también va a tener fibras de Purkinje, que esas fibras de Purkinje van a ser esas células y van a formar el sistema cardionector del corazón, que si no sabías, el sistema cardionector del corazón es un sistema que coordina las contracciones musculares del corazón. Justamente recibe un impulso o un potencial de acción y lo va a conducir alrededor del corazón. Y estas fibras de Purkinje no van a ser más que cardiomiocitos modificados. No son neuronas, son células musculares cardíacas que sufrieron una diferenciación y están modificadas. Bien, ya aprendimos sobre el endocardio. Este es un preparado de hematoxilina y eosina. Es el más probable que te tomen. Pero acá tenemos otro preparado que es una técnica que se llama hematoxilina fosfotúnsica de Mallory. No hace falta que te acuerdes el nombre de la técnica de la tinción, sino que este preparado se ven mucho mejor las cosas, porque en el anterior a lo mejor no se distingue tanto. En este podemos ver bien las diferencias y hacer un repaso de paso. Bien, como decíamos, la primera capa
que está aquí es el endotelio, esa capa marcada de roja. ¿Ves esas células planas? Ese epitelio plano simple, ahí está el endotelio. Luego, por debajo, ¿ves todo este colágeno de acá? Todo este colágeno y a su vez estas células o estos núcleos. Esto aquí, como dijimos, es el subendotelio del tejido conectivo colágeno denso no merlado, también conocido como tejido conectivo colágeno denso irregular. Y por último, ¿ves también este colágeno y estas fibras de Purkinje que son bien diferentes a estos cardiomiocitos? Esta capa acá, como dijimos antes, es el subendocardio, también formado por tejido conectivo colágeno denso irregular o no modelado y también las fibras de Purkinje. Entonces tenemos las tres capas del endocardio: endotelio, subendotelio y subendocardio. Ya analizamos el endocardio, nos quedan el miocardio y el epicardio por analizar. Y vamos a analizar ahora el miocardio. Estamos acá. Todo esto que ves acá, toda esta pared enorme, es el miocardio. Y si hacemos zoom, vamos a ver esto de acá, que van a ser los cardiomiocitos, también conocidos como miocardiocitos. Los cardiomiocitos, todas estas células que ves acá son los cardiomiocitos y van a ser células musculares estriadas cardíacas. Se las considera como células musculares estriadas cardíacas y van a tener características propias. Van a ser muy acidófilas. Recordad que cuando decimos acidófilos nos estamos refiriendo a ese rosita. En lenguaje histológico, rosita o rojito significa acidófilo. Así que en un examen, cuando veas algo rosita o rojito, decile acidófilo. Así que vemos a los cardiomiocitos que van a tener un citoplasma bien acidófilo. Y esto es porque tienen muchas mitocondrias. Las mitocondrias son acidófilas y también van a tener un gran citoesqueleto. El citoesqueleto es bien acidófilo. Y esto es porque el citoesqueleto va a formar una estructura contráctil llamada sarcómero. Sarcómero es la estructura contráctil de los cardiomicetos y también está en las células del músculo estriado-esquelético. Bien, entonces ya vimos que tiene un citoplasma muy acidófilo por muchas mitocondrias, también por mucho citoesqueleto y también por estos sarcómeros. Y el núcleo va a estar formado de cromatina laxa y nucleolo evidente. El núcleo, vamos a ver que son esas bolitas basófilas. Acordate que en lenguaje histológico, basófilo es igual a lo azulcito o lo violetita. Vemos que el núcleo va a ser esa bolita bien basófila y va a ser central. Las células o los miocardiocitos o los cardiomiocitos van a tener un núcleo central. Van a tener uno o dos núcleos por células. A diferencia, por ejemplo, de las células estriadas del músculo o las células musculares estriadas esqueléticas. Esas tienen varios núcleos, estas no. Estas tienen un núcleo central o al sumo pueden tener dos núcleos por célula. Acá tenemos otra imagen donde se puede ver algo muy importante. A este músculo se lo llama músculo estriado cardíaco porque tiene estriaciones. En el preparado anterior no se veían muy bien las estriaciones, pero en este se ve mucho mejor. Acá podemos ver las estriaciones. Todas estas acá son estriaciones. Por eso se lo llama músculo estriado cardíaco. Y esas estriaciones se producen justamente por el sarcómero. El sarcómero de la célula produce estas estriaciones que podemos ver en el músculo estriado cardíaco. ¿Ves todas estas liñitas acá? Bien flaquitas, bien delgadas. Esas son las estriaciones del músculo estriado cardíaco. Y luego, ¿ves estas líneas que están marcadas acá? Que estoy marcando acá con el mouse. Cambio de color, así se ve mucho mejor. Pongo este azul. ¿Ves estas líneas de acá? Estas líneas acá se llaman discos intercalares o también conocidos como discos Z, que ahora los vamos a analizar en breve. Y a su vez, ¿ves que también varios de los núcleos tienen como una porción negativa? Que a lo blanco le decimos negativo. ¿Ves todo ese blanco que tiene alrededor varios de los núcleos? Que no le digas blanco en el examen. En lenguaje histológico, blanco es el equivalente a negativo. ¿Ves ese halo negativo que tienen los núcleos? Eso se llama halo perinuclear y va a ser una acumulación de glucógeno que está alrededor del músculo estriado cardíaco, del cardiomiocito. Está alrededor del núcleo
un montón de glucógeno, ya que la célula necesita alimentarse de glucosa y esa glucosa la obtiene a partir de ese glucógeno. Por lo tanto, tiene energía constante a partir del haz o el halo perinuclear de glucógeno. Entonces, como dijimos, hay estriaciones y discos intercalares. Acá podemos ver las células o los cardiomiocitos. Como vemos, acá están representadas las estriaciones y también acá podemos ver los discos intercalares o discos Z y los núcleos. Y se dice que tienen estructura ramificada. Se dice que tienen estructura ramificada porque vemos que van a tener varias prolongaciones en forma de rama. Y acá te voy a estar dejando una imagen de los discos intercalares. Los discos intercalares van a ser estructuras que van a unir a los distintos cardiomiocitos y van a estar formados por dos tipos de uniones. Por un lado van a haber uniones nexo o también conocidas como uniones comunicantes y a su vez van a haber otras uniones que se llaman desmosomas. Entre estas uniones nexo y las uniones comunicantes, entre estas uniones comunicantes y los desmosomas se van a formar estos discos Z que vimos recién en el microscopio. Por último, vamos a ver el epicardio. Cardio es la capa más superficial de la pared del corazón. Entonces, lo primero que podemos ver acá va a ser una capa de epitelio plano simple, que la vamos a marcar acá. Esta capa se va a llamar mesotelio. El mesotelio es un epitelio plano simple y por debajo de este mesotelio va a haber un tejido conectivo colágeno laxo o tejido conectivo laxo. Depende cómo lo ponga en tu libro, agregarle ese colágeno o no. Pero bien, en el epicardio vamos a tener dos capas, un mesotelio, que es epitelio plano simple, y también un tejido conectivo colágeno laxo. A lo mejor fíjate bien en tu libro porque también lo puede mencionar como tejido conectivo colágeno denso y regular. Depende del libro, pero por lo general y por lo que me basé yo en el ROS lo menciona como un tejido conectivo colágeno laxo, pero ya he escuchado profesores llamarlo denso. Pero según el ROS es laxo. Bien, analizamos las capas y por último acá tenemos de vuelta al epicardio con el mesotelio y el tejido conectivo colágeno laxo. Ahora por último vamos a analizar el preparado, lo vamos a recorrer y vamos a ver todas las cosas que dijimos recién. Así que acompáñame a ver el preparado de corazón. Entonces acá tenemos el preparado de corazón. Este es un corte transversal del corazón con tinción H y E, hematoxilina y eosina. No vamos a ver el de hematoxilina fosfotúnsica porque no es un preparado que se suele tomar. Es más que nada para ver mucho mejor las estructuras. Pero los cardiomiocitos en ese preparado se ven muy mal. Conviene más verlos en este. Entonces, acá tenemos la luz central. Recordemos que el corazón es un órgano hueco. Por lo tanto, lo vamos a escribir desde el centro o desde la luz central hacia la periferia. Entonces vamos a la luz central. Y en la luz central, acá hay unos glóbulos rojos que no tienen mucha importancia. Y lo primero que encontramos acá en la luz central, justamente lo que mencionamos recién, el endocardio. El endocardio. En el endocardio, como dijimos, lo primero que vamos a tener es este endotelio. Estas células epiteliales planas que vemos acá, que están en la capa interna, van a ser el endotelio, la primera capa del endocardio, el endotelio. Luego, por debajo, se encuentra acá el tejido conectivo colágeno denso no modelado. Y algo importante que sepas es que en esta capa no vas a encontrar vasos sanguíneos, porque todo esto se alimenta de la sangre que va a fluir por dentro del corazón, porque si no lo sabías, por acá adentro fluye sangre, por acá afuera no, por acá adentro sí. Por lo tanto, acá no vas a ver vasos sanguíneos, porque justamente todo este tejido se nutre de la sangre que hay por acá. Así que si no sabes orientarte y no sabes si esto es endocardio o epicardio, fíjate si hay vasos sanguíneos. Si ves vasos sanguíneos, sabes que esto de acá es epicardio. Y si no ves vasos sanguíneos, sabes que esto de acá es endocardio. Entonces, como decíamos, endotelio, lo acá, el tejido conectivo denso no modelado, que es el subendotelio, y por último el subendocardio, lo mismo con las células o fibras de Purkinje y también más tejido conectivo colágeno denso, irregular o no modelado.
Acá tenemos también fibras de Purkinje. Luego nos metemos más acá hasta la profundidad. Acá podemos ver estas células que tienen un citoplasma bien acidófilo y vamos a ver que también tienen núcleos de cromatina laxa, nucleolo evidente. Estas células, si recuerdan, son los cardiomiocitos. Todas estas células de acá son cardiomiocitos, que recuerdan, tienen estructura ramificada, tienen estriaciones y también tienen los discos intercalares. En este preparado no se pueden apreciar muy bien estas estructuras, pero seguro en el microscopio de tu institución o imágenes online lo muestran mucho mejor. Acá te vuelvo a dejar la imagen online para que la veas y ves las estriaciones. Bien, volvemos. Acá están los cardiomiocitos. Entonces seguimos yendo desde ese centro a la periferia. Vamos a la periferia. Entonces nos alejamos un poco y seguimos yendo a la periferia. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una capa de lo que decíamos, de epitelio plano simple y de tejido conectivo colágeno laxo. Pero si dudas y no sabes si es endocardio o epicardio, buscarse un vaso sanguíneo. ¿Qué hay por acá? Un vaso sanguíneo. Por lo tanto, esto te puede ir indicando que esto acá va a ser el epicardio. ¿Qué hay acá? Otro vaso sanguíneo con los glóbulos rojos. Esto también nos dice acá hay epicardio, porque el epicardio no va a recibir esa sangre directa. Acá también otro vaso sanguíneo. Y a su vez, si sos observador o observadora y te fijas bien, a lo mejor puedes encontrar un vaso sanguíneo dentro del epicardio. Yo estaría teniendo suerte y no encontré. Pero en tu preparado muy probable que encuentres algún vaso sanguíneo en el epicardio. Si lo encontrás ya sabes que estás en presencia del epicardio. Recordá, el endocardio no tiene vasos sanguíneos. Y si vemos acá, esta célula o esta capa de células epiteliales planas es el mesotelio. Esto acá es el mesotelio. Y luego por debajo está el tejido conectivo colágeno laxo. Tejido conectivo colágeno laxo. Que, bueno, no tiene nombre, se llama así. Y miren lo que encontramos. Acá justamente un vaso que está introducido en este tejido conectivo colágeno laxo. Un vaso bien grande. Y mira, acá tenemos otro vaso más pequeño. Estos vasos nos indican que estamos en el epicardio, porque justamente el epicardio no recibe esa sangre de la cavidad central. Por lo tanto, necesita nutrirse de otra forma. Y acá está, mediante esos vasos. Y esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, le puedes dejar like, puedes comentar cualquier duda que tengas en los comentarios y no dudes en suscribirte, que me ayudas un montón. También le puedes compartir este video a cualquiera de tus amigos o amigas que no entiende la histología del corazón, así la puedo aprender mucho mejor. Y acá te voy a estar dejando otro video explicando la histología de los ganglios linfáticos también, un tema muy interesante que sin duda te va a gustar y te va a interesar. Así que nos vemos en ese video. Adiós y te espero ahí. Y una última cosita que casi me olvidé decirte. En el comentario fijado te voy a estar dejando un link que te va a dejar la presentación, que te va a dejar descargar la presentación de PowerPoint de este video de manera completamente gratuita. Así la puedes usar para estudiar. Ahora sí, ya sin nada más que decir, me despido y te espero en el próximo video. Nos vemos.